Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, jueves 5 de marzo de 2026. Y bueno, es un verdadero placer arrancar este análisis observando el escenario que tenemos en pantalla. Sí, la verdad es que la ambientación de hoy es muy especial, muy inmersiva. Totalmente. Quienes siguen esta exploración documental en vídeo pueden notar que el fondo virtual de hoy es una elegante biblioteca clásica, pero tiene un detalle muy peculiar. Hay sutiles gráficos bursátiles entrelazados con símbolos de antiguas civilizaciones. Sí, es la ambientación absolutamente perfecta para el objetivo que tenemos hoy entre manos. Exacto, porque vamos a desentrañar un texto que promete ser un atajo definitivo para comprender la psicología de la riqueza. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El material central que vamos a diseccionar es el libro El secreto para atraer el dinero, del Dr. Joe Vitale. Un autor que, para dar un poco de contexto a la mente curiosa, tiene una trayectoria que es, como mínimo, de película. Ya lo creo. Pasó de no tener hogar y dormir en las calles de Dallas a convertirse en un escritor superventas. Y millonario, claro. Y nuestra misión en esta inmersión profunda es precisamente extraer las pepitas de oro de un sistema sumamente peculiar. Sí, porque hablamos de una filosofía que fusiona principios espirituales, casi místicos, con tácticas comerciales de guerrilla increíblemente prácticas. Una mezcla que a priori suena un poco contradictoria, pero que tiene su lógica interna. Vale, vamos a desgranar esto, porque la premisa central que plantea Vitale es bastante radical. Él sostiene que la responsabilidad financiera de cualquier individuo es totalmente interna, nunca externa. Y claro, es un punto de partida que desafía de frente la forma tradicional en la que se suele analizar la economía personal. A ver, lo habitual es buscar las causas del estrés financiero fuera. Exacto, en la inflación, en las políticas gubernamentales o en el clima económico global. Sin embargo, el argumento principal aquí es que operamos bajo un conjunto de creencias sobre el dinero que funcionan literalmente como el sistema operativo de un ordenador. Como un software. Eso es. Y lo que se sostiene es que desde la infancia, la cultura, los medios de comunicación y la educación instalan lo que podríamos denominar creencias tóxicas heredadas. Ideas como que el dinero es la raíz de todos los males. O que la riqueza es sinónimo de codicia. Lo fascinante aquí es que estas creencias no operan a un nivel lógico o consciente. Se ejecutan en un segundo plano, en el subconsciente. O sea, como un software informático que tiene líneas de código corruptas. Y claro, si el programa está arrojando errores, la solución no es gritarle a la pantalla. Sería absurdo. Hay que auditar el código, depurarlo y reprogramarlo. Y una de las tácticas iniciales que propone el libro para empezar a reescribir ese código es un juego mental sumamente interesante. Lo llama «¿Y si arriba?». Una herramienta fantástica para hackear la propia negatividad. Totalmente. Porque en la naturaleza humana, por puro instinto de supervivencia, suele viajar hacia el abismo. Es el clásico «¿y si abajo?». Es decir, ¿qué pasa si este negocio fracasa? O «¿y si invierto mis ahorros y lo pierdo todo?». El instinto es siempre anticipar el desastre. Claro, para protegernos. Exacto. Pues lo que sugiere el autor es forzar conscientemente a la mente a operar en la dirección opuesta, hacerse preguntas improbables pero positivas. ¿Y si este libro realmente marca un antes y un después? ¿Y si esta idea de negocio es un éxito rotundo? Es un giro completo de perspectiva. Para visualizarlo mejor, es la misma experiencia psicológica que ocurre al comprar un coche nuevo. Imaginemos a alguien que decide comprarse un modelo muy específico, digamos el clásico Saturn que se menciona en el texto original. Sí, un ejemplo muy visual. Antes de tomar la decisión, esa persona jamás se fijaba en ese vehículo, no existía en su mundo. Pero en el instante en que decide comprarlo, el coche aparece en cada semáforo, en cada cruce, en todos los aparcamientos de la ciudad. Y eso es el famoso sistema activador reticular en acción. El cerebro simplemente ha encendido el radar para esa información específica. La expectativa crea la realidad que se percibe. Así es. Pero hay que tener mucho cuidado, porque encender el radar no es suficiente si existe un sabotaje interno. Y aquí es donde el análisis se vuelve verdaderamente profundo. Porque chocamos contra un muro. Muro invisible, sí. El beneficio oculto de las creencias limitantes. Y esto es fundamental. Es normal preguntarse por qué alguien se aferraría a una creencia que le mantiene en la escasez. Suena ilógico. Suena ilógico en la superficie,
pero psicológicamente, todo comportamiento autodestructivo tiene una ganancia secundaria. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El texto detalla un ejercicio de limpieza muy agudo que consiste en diseccionar una creencia limitante para encontrar su utilidad secreta. A ver, pongamos un ejemplo práctico. Tomemos la creencia de «el dinero me hace mala persona». A simple vista, es una idea que solo genera pobreza. Desde luego. Pero si se indaga, si uno se pregunta con total honestidad cuál es el beneficio positivo de mantener esa idea, a menudo se descubre que existe una protección psicológica. ¿Una protección? ¿En qué sentido? Pues quizás creer que la riqueza es perjudicial protege a la persona del miedo a ser juzgada o rechazada por su entorno actual. ¡Ostras, claro! Le permite mantenerse a salvo y encajar. Exacto. Sentirse parte de su tribu social donde todos comparten esas mismas quejas económicas. Exponer a la luz este beneficio oculto es crucial en el método de Vitale. Porque al comprender que uno mismo está utilizando la pobreza como un escudo protector, la creencia pierde instantáneamente su poder. Se hace evidente que esa supuesta protección es, en realidad, una prisión de diseño propio. Es como desarmar una trampa desde dentro, entendiendo primero por qué la construimos en primer lugar. Exactamente. Y una vez que la mente está un poco más despejada tras este ejercicio, hay que pasar a la acción. Porque el material aborda de frente un mito enorme y bastante peligroso que suele rodear a todo este tema de la famosa ley de la atracción. Sí, esa noción pasiva tan popularizada. Que basta con sentarse en el sofá, cerrar los ojos y visualizar billetes cayendo del techo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el libro introduce la necesidad innegociable de aplicar lo que llama la ley de la acción correcta. Hay una regla de oro en este sistema. Al universo le gusta la velocidad, al dinero le gusta la velocidad. Una máxima que cualquier emprendedor de éxito podría suscribir sin dudarlo. Sin duda. Se plantea que las ideas creativas son literalmente regalos, casi como descargas de información que vienen con una fecha de caducidad muy estricta. Es un enfoque muy pragmático. Si se recibe una idea inspirada y no se actúa rápido sobre ella, la oportunidad simplemente se disipa. O peor aún, pasa a otra persona que sí esté dispuesta a ejecutarla en ese mismo instante. Y esa urgencia por la ejecución rápida se complementa con uno de los conceptos más contraintuitivos del texto. Hablamos del marketing kármico. Un término que llama muchísimo la atención. Es una teoría que une la cruda realidad comercial con la fluidez espiritual de una forma muy particular. La premisa base es que el dinero es simplemente energía, y como cualquier energía, necesita circular para no estancarse. ¿Y cómo se aplica eso en la práctica? Pues para que el capital fluya hacia uno mismo, primero hay que iniciar el movimiento dándolo. Específicamente, el autor recomienda entregar el 10% de los ingresos a aquellos lugares, causas o personas que aportan inspiración o alimento intelectual. Pero un momento, hay que hacer de abogado del diablo aquí. Dar el 10% de los ingresos cuando uno apenas puede pagar el alquiler parece desde un punto de vista puramente lógico un auténtico suicidio financiero. ¿Cómo justifica Vitale este salto de fe? Es una duda muy lógica, por supuesto. La justificación que aporta el material radica en la psicología de la escasez frente a la psicología de la abundancia. Dar sin esperar un retorno matemático directo rompe mecánicamente la mentalidad de miedo. Ese miedo que te dice, si suelto esta moneda, me quedaré sin nada. Es un ejercicio para demostrarle al propio sistema nervioso que existe un flujo constante, ¿no? Exactamente, es reacondicionar el cerebro. Y hay una historia fascinante sobre esto en el libro. Ocurre en la época en que el autor vivía en Houston, bordeando la pobreza absoluta. Sí, la anécdota de la charcutería. Esa misma. Un día descubrió una pequeña charcutería italiana. Entró, pidió un sándwich y el sabor fue tan auténtico que le recordó a su antiguo hogar en Ojalio. Se sintió tan profundamente conmovido, casi hasta las lágrimas, que decidió aplicar este principio kármico. Pero no con dinero, porque no lo tenía, sino con valor. Y en lugar de simplemente dejar una buena propina, llevó la gratitud a un nivel casi obsesivo. Tal cual, sin que nadie se lo pidiera y sin esperar absolutamente nada a cambio, volvió a su oficina. Se encerró y pasó horas rediseñando y reescribiendo por completo el menú de la charcutería. Utilizando sus conocimientos de redacción publicitaria persuasiva. Eso es.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Aprovechó los recursos de la empresa petrolera donde trabajaba para imprimir 1000 copias del nuevo menú y se dedicó a distribuirlas por todos los tablones de anuncios de los inmensos edificios de oficinas de la zona. ¿Y cuál fue el resultado comercial de ese impulso kármico? Pues al día siguiente la charcutería estaba colapsada. Había una cola de oficinistas que salía por la puerta. El dueño italiano estaba tan abrumado y agradecido que decretó que Vitale tendría comida gratis durante 1 año y medio. Un retorno de inversión brutal para un sándwich. Y la historia no acaba ahí. Tiempo después, cuando intentó comprar su primera casa, pero ningún banco le concedía una hipoteca por su desastroso historial crediticio, fue ese mismo dueño italiano quien confió en él y le financió directamente la compra de la vivienda. Si conectamos esto con el panorama general de esta filosofía, se observa claramente que el acto de dar desde la gratitud genuina elimina la frecuencia de la desesperación. Esa es la clave operativa del sistema. Y hay otra anécdota en las fuentes que ilustra esto a una escala aún mayor. ¿La historia del cheque, supongo? Exacto. Se relata el caso de un niño pequeño llamado Kirk. Quedó paralizado tras sufrir un derrame cerebral siendo un bebé. Su familia necesitaba una máquina de rehabilitación muy específica que costaba $15.000. En ese momento, aunque esa suma representaba una cantidad monumental para el autor, decidió firmar un cheque por el importe total y enviarlo. $15.000 de golpe. De golpe. Lo hizo movido por un impulso puro de ayuda, desvinculado de cualquier expectativa de retorno. Y asombrosamente, el libro detalla que ese mismo día se materializó un ingreso inesperado de $35.000 proveniente de una fuente corporativa completamente distinta. Es como si soltar el control eliminara el tapón de la tubería financiera. Ahora bien, para no quedarnos solo en anécdotas asombrosas que pueden sonar inalcanzables, el material estructura todo este proceso en un sistema muy claro de 5 pasos prácticos. Pasos que, por cierto, requieren bastante trabajo interno. Bastante introspección, sí. El primer paso es, paradójicamente, saber con exactitud lo que no se quiere. Que suele ser lo único que la mayoría de la gente tiene claro. Cierto. Se anima a hacer un inventario brutal de quejas. Escribirlas todas en un papel para purgarlas del sistema nervioso. Es reconocer la frustración para sacarla a la superficie. ¿Limpiar la casa antes de amueblarla? Justo. Inmediatamente después, el paso 2 exige dar un giro de 180 grados a esas quejas para convertirlas en intenciones precisas. Darle la vuelta a la tortilla. Es decir, tomar la queja de odio, estar ahogado por las deudas, y transformarla en la intención de disfruto teniendo un excedente de dinero mensual para pagar todo cómodamente. Y el paso 3 es donde la mayoría suele atascarse en estos procesos. Aclarar la mente. Es precisamente el trabajo de auditoría de las creencias limitantes del que hablábamos al principio. Es que es imposible sostener la intención del paso 2 si el subconsciente sigue creyendo que la riqueza es peligrosa o inalcanzable. Hay que limpiar esa resistencia interna, sí o sí. Lo cual nos lleva al paso 4, que utiliza un término que me parece absolutamente genial. Nebilizar la meta. Es un concepto fantástico. Es fundamental detenerse aquí para explicarlo. Este verbo está acuñado en honor al autor místico Neville Goddard. Y ojo, no es simplemente visualizar el futuro. La distinción es vital en este sistema. La visualización tradicional mantiene el deseo a distancia. Uno se ve a sí mismo consiguiendo el éxito algún día, en un futuro lejano. Lo cual sigue comunicando carencia en el presente. Exacto. Neville Tomurizar requiere un salto cualitativo hacia la inmersión sensorial. Consiste en asumir el estado del deseo ya cumplido en el estricto momento presente. No es imaginar una cuenta bancaria con muchos ceros en una pantalla. Es sentirlo físicamente. Es sentir la textura de la silla de la oficina, escuchar el zumbido del aire acondicionado de ese despacho nuevo, y sentir la paz absoluta en el estómago mientras se observa ese saldo ya real. Es habitar el final de la película, no el tráiler. Y finalmente, el paso 5, soltar el apego y tomar acción inspirada. Posiblemente el paso más difícil de todos. Sin duda, porque la mente analítica quiere controlar el cómo va a suceder todo. Y la ansiedad por controlar el cómo genera de nuevo desesperación y bloqueo. Por eso, el texto revela lo que considera el atajo definitivo y absoluto para atraer abundancia. Y suena casi demasiado simple, la verdad, ser feliz ahora. Es la piedra angular de todo el entramado.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. La desesperación y la necesidad apremiante son los mayores repelentes de la prosperidad. Se argumenta que es imperativo encontrar la manera de calmar el sistema nervioso en el presente, sin importar lo desastrosas que sean las circunstancias externas. Ya sea mediante la respiración consciente o enfocándose en la gratitud extrema por objetos diminutos. Es profundamente conmovedor leer cómo, en su etapa de pobreza más oscura en Dallas, el autor comenzó a cambiar su estado mental sosteniendo un simple lápiz amarillo número 2. Un simple lápiz de madera. Empezó a sentir una gratitud inmensa por la goma de borrar, por el olor de la madera, por la utilidad del grafito para poder escribir. Ese nivel microscópico de apreciación fue el punto de inflexión para cambiar su realidad emocional. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando la realidad golpea con dureza? Porque es muy natural para nuestra audiencia preguntarse cómo mantener esa gratitud microscópica cuando nos despiden del trabajo o cuando hay una crisis económica severa que arrasa con los ahorros. Es la prueba de fuego del sistema. Y el material responde a esto con la maravillosa metáfora de la ardilla enfadada. Es una historia muy curiosa. Resulta que una ardilla se había instalado en el ático de la casa del autor. Por motivos obvios de higiene y seguridad, tuvo que echarla y sellar la entrada. Lógico. La ardilla entró en un pánico irracional. Chillaba desde los árboles, lanzaba bellotas contra los cristales y parecía maldecir su suerte. Para ese pequeño animal era el auténtico apocalipsis. Le habían robado su refugio y su seguridad de un plumazo. Pero lo que la ardilla era incapaz de comprender, por su limitada perspectiva, era el panorama completo de la situación. Exacto. No sabía que el dueño de la casa, previendo el desalojo, le había construido y adaptado una caja de madera enorme, hermosa y espaciosa en las ramas gruesas del árbol de al lado. Una verdadera mansión para ardillas. Una analogía brutal. El mensaje subyacente es que el caos que percibimos a nivel humano, las crisis o los aparentes desastres económicos, a menudo son solo una reestructuración forzosa. El universo o la vida empujando hacia un escenario estructuralmente superior, aunque en el momento solo sintamos el pánico de perder el viejo ático. Es un replanteamiento cognitivo brillante de la adversidad. Y aplicado al mundo de los negocios, significa que los problemas son literales signos de dólar esperando ser resueltos. Cualquier queja colectiva en el mercado es una oportunidad flagrante de innovación. Como la historia de la fitarrita. Justo iba a mencionar eso. Ejemplifica esta mente entrenada a la perfección. El autor, inmerso en competiciones de culturismo en una época de su vida, se sentía sumamente frustrado en las cenas con amigos. Debido a su estricta dieta, solo podía beber agua mientras los demás disfrutaban de margaritas repletas de azúcares y calorías vacías. Una queja clásica. Pero en lugar de hundirse en el victimismo o quejarse amargamente de su suerte, golpeó la mesa y declaró que necesitaban inventar una margarita para culturistas. Esa es la transición exacta del paso 1 al paso 2 que mencionamos antes, de la queja a la intención. Exactamente. Esa frustración inicial lo llevó a asociarse con un médico nutricionista y formular una bebida de tan solo 6 calorías endulzada con stevia. El éxito comercial fue arrollador. El libro menciona que llegaron a recibir demandas por 11 millones de paquetes de ese producto. El obstáculo personal se transmutó directamente en un imperio. Y hablando de imperios y de mover grandes sumas de capital, el libro menciona una táctica que puede sonar escandalosa al principio: las compras prósperas. Esto siempre genera mucha controversia. Normal. La premisa defiende que, siempre y cuando se disponga de la liquidez real y jamás implique endeudarse, eso es clave, realizar una compra de alto lujo puede servir como un ancla psicológica para consolidar el sentimiento de riqueza. Es una manera de votar a favor de la propia abundancia y romper los techos de cristal mentales. Romper el termostato financiero interno. Exactamente. Se relata la compra de un Rolls-Royce Phantom, un vehículo absolutamente extravagante valorado en unos $400.000, que finalmente Vitale adquirió por $325.000. Y claro, la reacción automática de cualquier analista financiero tradicional sería llevarse las manos a la cabeza ante semejante depreciación de capital nada más salir del concesionario. Por supuesto, parece la definición de manual de un gasto frívolo. Pero la genialidad de esta historia radica en cómo esa compra elevó su frecuencia de merecimiento y detonó una idea de negocio fulminante. Estando sentado en ese coche hiperlujoso, se le ocurrió crear eventos mastermind. Sesiones de consultoría de altísimo nivel. Para quienes no
no estén familiarizados, un mastermind es una sesión de consultoría intensiva y apoyo mutuo entre emprendedores. Decidió cobrar $5.000 por persona, con la única premisa de sentarse junto a él en la parte trasera de ese suntuoso Rolls-Royce, dar una vuelta por la ciudad y realizar esa sesión de asesoría. ¿Y funcionó? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Al lanzar la oferta, las plazas se evaporaron al instante. Organizó evento tras evento y recuperó la monumental inversión del vehículo a una velocidad que desafía cualquier lógica contable tradicional. El coche se pagó solo y generó beneficios. Esto plantea una pregunta importante al evaluar los límites de esta filosofía. Hemos hablado largo y tendido del trabajo interno, de la reprogramación personal, del sistema activador reticular. Pero, ¿qué ocurre con el entorno exterior? ¿A qué te refieres exactamente? A cómo se gestionan las influencias negativas crónicas o los entornos verdaderamente tóxicos que escapan a nuestro control aparente. La herramienta propuesta por el autor para desatascar estos bloqueos externos es el Ho'oponopono. Ah, la técnica hawaiana. Sí, es una antigua y profunda práctica espiritual originaria de Hawái, centrada en la sanación a través de la responsabilidad absoluta. Y el caso de estudio que se presenta en el libro es, francamente, de los que desafían el escepticismo más férreo. Hablamos del Dr. Ijalea Kalala Geolén. El terapeuta clínico. Exacto. Un terapeuta que aceptó el cargo en el pabellón psiquiátrico de máxima seguridad para criminales dementes en un hospital estatal de Hawái. Un entorno que, según las descripciones que recogen las fuentes, era absolutamente dantesco. Alta rotación de personal, absentismo laboral masivo y pacientes sedados o contenidos físicamente todo el día por su extrema peligrosidad. Un auténtico pozo de oscuridad institucional. Y la condición innegociable de este terapeuta para aceptar el puesto fue insólita. Se negó a ver a los pacientes en sesiones clínicas tradicionales. No hablaba con ellos. No. En lugar de sentarse cara a cara con ellos, se encerraba en su despacho privado. Allí leía detalladamente los historiales médicos y policiales de cada recluso. Mientras leía sobre crímenes atroces, observaba las emociones densas, los juicios y la oscuridad que esas lecturas despertaban en su propio interior. Trabajaba sobre sí mismo basándose en lo que leía de ellos. Operaba bajo la premisa extrema de que si algo está presente en la experiencia propia, aunque parezca externo, se tiene una parte de responsabilidad en su creación. Es decir, no intentaba curarlos a ellos externamente con terapias o pastillas, sino sanar la reacción en sí mismo. Precisamente, asumía el 100% de la responsabilidad de esa realidad compartida. Y el método de limpieza consistía en repetir incesantemente 4 frases dirigidas hacia esa oscuridad interior, hacia la divinidad o el universo. Te amo, lo siento, por favor perdóname, gracias. Y los resultados, según cuenta la historia, fueron increíbles. El texto reporta que tras varios meses de esta práctica silenciosa y aislada en su despacho, el pabellón comenzó a transformarse de manera inexplicable. Los niveles de violencia cayeron en picado. Se redujo drásticamente la medicación severa, y el personal comenzó a disfrutar de su entorno laboral. Hasta el punto de que acabó cerrando, ¿verdad? Así es. Con el paso de los años, la mejoría generalizada fue tan rotunda que todos los internos fueron rehabilitados o trasladados a regímenes abiertos, obligando al cierre definitivo de esas instalaciones, porque ya no había pacientes a los que tratar. Es un relato que paraliza por completo, independientemente del nivel de escepticismo con el que se analice la medicina tradicional frente a estas prácticas. Si hacemos una síntesis rápida, amplia y enérgica de todos los conceptos que hemos desgranado hoy, la conclusión que se extrae de estas fuentes es implacable. Sí, el mensaje central es nítido. La creación de riqueza no es una cuestión de azar cósmico, ni está dictada enteramente por las fluctuaciones de la bolsa de valores. Se describe como un ecosistema vivo y altamente sensible. Un entorno donde asumir una responsabilidad radical es el primer paso ineludible. Asumir responsabilidad, mantener una gratitud inquebrantable, ejecutar ideas con velocidad felina y practicar una generosidad desapegada. Esos son los verdaderos arquitectos de los resultados financieros según este sistema. Y es crucial enmarcar por qué este análisis tiene tanta relevancia hoy en día para quienes nos escuchan. Nos encontramos inmersos en una era de sobrecarga informativa constante, donde el pánico mediático sobre la economía genera un estrés crónico generalizado en la sociedad.
Un ruido constante que paraliza. El valor diferencial de este material reside en que lanza un salvavidas de autonomía, propone un traslado del poder, invita a dejar de ceder el control a entidades externas intocables como las decisiones corporativas, las tasas de interés o las crisis globales. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y devolver ese poder de mando al fuero interno. Exactamente, a la auditoría de las propias creencias subconscientes y a la decisión consciente de encontrar anclajes de felicidad en el presente. Es un manifiesto psicológico de empoderamiento individual llevado al extremo. Totalmente de acuerdo. Un cambio de paradigma completo, pasando de víctima de las circunstancias a creador de la propia realidad. Y para cerrar esta exploración documental, hay una idea brillante escondida en las últimas páginas de las notas que es perfecta para dejar flotando en el aire. Una de esas pepitas de oro finales. Es un pensamiento puramente pragmático, ideal para que la mente curiosa le dé vueltas esta noche. El autor sostiene la firme convicción de que prácticamente todo ser humano posee un pasatiempo secreto, una frustración resuelta o un talento que considera completamente mundano, pero que tiene el potencial exacto para ser empaquetado y monetizado como un producto de información de alto valor. Lo que es ordinario para uno resulta extraordinario para otro que no sabe cómo hacerlo. Exacto. Pone el ejemplo fascinante de una joven de 20 años. Ella estaba convencida de no poseer ninguna habilidad especial, ni instinto comercial, ni conocimientos técnicos de ningún tipo. Cero. El típico síndrome del impostor. Sin embargo, durante una conversación casual, salió a la luz que había logrado aprender a tocar la guitarra de forma completamente autodidacta durante el encierro de un solo fin de semana. Para ella no tenía la más mínima importancia. Lo veía como un simple pasatiempo de fin de semana. Pero el autor le hizo visualizar el inmenso ejército de personas frustradas en todo el mundo que pagarían gustosamente por descubrir un método tan rápido y libre de teoría musical compleja para aprender a tocar la guitarra en 2 días. Así que la pregunta provocativa que queda sobre la mesa para nuestra audiencia es esta. A ver qué nos plantea. ¿Qué talento ignorado? ¿Qué truco cotidiano para ahorrar tiempo? ¿O qué afición que parece irrelevante podría ser en realidad ese producto millonario esperando a ser descubierto? ¿Cuál podría ser la próxima fitarita durmiendo ahora mismo en el cajón de los hobbies de casa? Ha sido un verdadero privilegio desgranar este ecosistema de abundancia hoy. Que mantengan los radares bien encendidos para detectar la prosperidad en lo cotidiano y hasta nuestra próxima inmersión profunda. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr.